YouTube. Mi nombre es María del Carmen y soy estudiante de la carrera de Medicina. El día de hoy estaré con ustedes compartiendo un nuevo video, el cual está titulado como partograma. Este video fue pedido por bastantes de ustedes, especialmente por Gabriel Sánchez. Desde donde esté Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Pues vamos a hablar sobre qué es un partograma, cuáles son los objetivos del partograma y cómo realizarlo, haciéndolo de una manera en la cual vamos a aprender un poco mejor, lo cual es a través de los ejemplos. Bueno, sin decir más, vamos a acercar la cámara y vamos a proceder a explicar partograma. Bueno, antes de iniciar lo que es el partograma y con un ejemplo, tenemos que saber qué o en qué consiste el partograma. El partograma técnicamente es un registro gráfico de la evolución del trabajo de parto, tomando en cuenta la dilatación cervical y la altura de la presentación. También lo que es el partograma tiene algunos objetivos, que se los dejaré a continuación en pantalla. El partograma, tiene también un patrón o una manera para entenderla, así como sus partes. Entre lo que ese patrón tenemos lo que una línea vertical a la izquierda, que es la que vemos acá, que consta de 10 números desde el 1 al 10, lo cual nos indica la dilatación cervical en centímetros que va teniendo en la evolución del trabajo de parto y de lo que es el trabajo de parto, el inicio del trabajo de parto y el parto de lo que es la paciente. También una en posición horizontal que nos vemos que nos va a indicar técnicamente la hora de registro. Esta hora es importante mencionar que nosotros las tenemos que ir ubicando en la hora que nosotros llamamos a veces militar, la cual por ejemplo va de manera consecutiva. A la 1 de la tarde se les dice por ejemplo las 13 horas y así sucesivamente. En lo que es el lado derecho, en lo que es también un eje o en una posición vertical, observamos que tenemos dos datos importantes, lo que son los planos, que los podemos poner o los de Hodge o los de Lee, generalmente, o lo más común que se utiliza son los de Hodge, y la frecuencia cardíaca fetal, que vamos a irla, aquí yo la puse porque este partograma pues no la tenía, pero va a ir desde los 190 hasta los 100 latidos por minuto, que eso es registrado técnicamente la frecuencia cardíaca del bebé. Entre lo que son tres situaciones que pueden presentarse al momento en una paciente, pues en la gestante, son que pueden tener un ingreso temprano, es decir, nos referimos a cuando la paciente llega a la unidad de salud con 4 o 5 centímetros de dilatación. También una paciente con condiciones combinantes que van variando estas condiciones a medida en el transcurso de todo el ingreso y el trabajo de parto. Y también la tercera condición es un ingreso tardío, que es cuando la paciente ya por ejemplo ingresa con más de 5 centímetros de dilatación cervical, cuando ya ha pasado lo que es la línea base. Esto es otro punto importante que les quería mencionar en esto, que es cuando en lo que nosotros nos vamos a graficar meramente lo que son las diferentes curvas de las que consta el partograma. Sabemos que en esta parte, que es una de las partes del partograma, vamos a empezar a construir la curva de alerta cuando la dilatación cervical haya cruzado lo que son los 5 centímetros, es decir, esta línea base o esta línea más negrita que observamos en el partograma. Entre las partes que consta el partograma se dividen en 4, por decirlo así. La primera parte consta de lo que son los datos generales de la paciente, donde vamos a poner el nombre y el apellido. En este caso, para los ejemplos, nosotros lo vamos a poner en manera de abreviatura, ya que pues por ética no se dice obviamente lo que es el nombre del paciente, solo sus iniciales en mayúscula. El día, el mes, el año en el que ingresaba la paciente, el día que estamos construyendo el partograma, y la historia clínica, número de historia clínica de la paciente. Bueno, en la segunda parte de la que consta el partograma,
como aquí le fui poniendo los números, es lo que es los valores para construir lo que es la curva de alerta, de acuerdo a la condición que tenga la paciente. Vamos a observar la posición, si está vertical o horizontal, la paridad, si la paciente es nulípara o es multípara, las membranas si están rotas o íntegras. La tercera parte del partograma consta de una tablita, que esta que vemos acá, que es la que nos va a llevar los registros sobre lo que son los valores de, por ejemplo, la presión arterial de la paciente, la posición en que se encuentra la madre, el pulso de la madre, la frecuencia cardíaca del bebé, la duración de las contracciones, la frecuencia de las contracciones, el dolor, la localización y la intensidad de las mismas, y lo que el borramiento, que él tampoco lo traía y se lo anexé. En lo que es la tercera parte, a partir de los datos que recojamos aquí, nosotros los vamos a ir graficando en lo que es esta gráfica que observamos acá. En esta parte tenemos la cuarta parte, que se me olvidó señalarla, que técnicamente consta de lo que le había mencionado, los planos de Hodge o de Lee y la frecuencia cardíaca fetal del niño. Esta parte más para acá observamos técnicamente los símbolos, la simbolización que vamos a utilizar vamos a graficar lo que en lo que es esta gráfica. Miramos que técnicamente los planos, la presentación, con un puntito tenemos que ir graficando lo que es la dilatación, la ruptura espontánea de membranas, la intensidad del dolor, si es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, la localización, la posición materna, y yo aquí le agregué, porque tampoco lo traía, lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que lo vamos a nosotros simbolizar hacer con este símbolo, la frecuencia de las contracciones, que es con un triangulito, y la curva de alerta, que la vamos a ir graficando no con un punto como la dilatación, sino con una X, y a través de una línea punteada vamos a juntar nosotros lo que son esta X. También encontramos lo que es la zona de alerta, que técnicamente va a ser cuando lo que es la curva de dilatación con respecto a la curva de alerta se nos va a ir desplazando hacia la derecha, y la zona normal, es decir, que si nosotros tenemos una curva, digamos, de dilatación acá y la curva de alerta nos salió acá, es decir, la curva de dilatación se encuentra dentro de lo que es la zona normal, es decir, el parto no está indicándonos, la evolución del parto nos está diciendo que no está acarreando, por decirlo consigo, lo que es complicación. Ahora vamos a proceder a realizar el primer ejemplo. Aquí yo tengo anotado lo que es el ejemplo o el caso que pues me ingenié para que lo grafiquemos, y voy a irlo leyendo y lo vamos a ir graficando. Bueno, esta paciente tiene de nombre MEFJ. El día de hoy va a ser 3 de octubre del año 2018. La historia clínica, digamos que va a ser 710458. Y procedemos a leer lo que es el caso. Paciente femenina de 23 años de edad acude a emergencia con 39 semanas gestacionales por FUR. Fue ingresada a las 14:30 horas con 3 centímetros de dilatación cervical. Entonces aquí en la hora de registro, se las voy a marcar con rosado, a la hora de registro donde dice hora real, esta parte de acá, nosotros vamos a poner a las 14:30 horas fue ingresada. Es importante saber también, que se me había olvidado decirle, es que en cada casilla la vamos a ir registrando cada hora, es decir, 14:30, siguen las 15:30, las 16:30, las 17:30, 18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30. Ahí la vamos a dejar. Si nos hace falta, seguimos. Entonces dice que fue ingresada a las 14:30 horas con 3 centímetros de dilatación cervical. Entonces aquí miramos que en lo que es la dilatación cervical en centímetros, que es esta parte de aquí, está con 3 centímetros de dilatación. ¿Por qué luego aquí, no aquí, no aquí? Porque sigo lo que es la hora en la que fue ingresada. 14:30 corresponde a esta línea. Entonces 14:30, 3 centímetros con un punto, como les había indicado, que es que se registra la dilatación cervical. Presentando membranas ovulares íntegras. Hasta este momento nosotros estamos sabiendo que ella es primigesta, es decir, nulípara, que las membranas las trae íntegras, que nos puede decir que la curva de alerta va a ser construida por esta parte de acá, en esta dirección, con estos valores. Sin embargo, dice también, la paciente estaba en posición lateral derecho, o sea, posición materna LD, como nos indica aquí que se registra lateral derecho. Primer plano de Hodge OIA, es decir, occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces, lateral derecho, ¿verdad? Primer plano de Hodge, que miramos que aquí nos dice el primer plano de Hodge. Nos vamos en la misma dirección que corresponde a la hora en que nosotros estamos valorando por primera vez a la paciente. Y dice que está en occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces, nosotros graficamos lo que es esa variedad de posición. Luego tiene lo que una presión arterial la madre de 110/70, que la registramos acá, un pulso materno de 75 pulsaciones por minuto, una frecuencia cardíaca fetal de 125, y nos vamos a graficarla acá, que miramos que aquí están 120. Por aquí serían 125. Entonces, en esa dirección nos venimos. Y tiene frecuencia cardíaca fetal 125. Y lo hacemos con el símbolo que ya les había dicho anteriormente. 125, frecuencia cardíaca fetal, 2 contracciones de 30 y 40. O sea, frecuencia de contracciones, 2 contracciones en 10 minutos, que es como se toman. Y la duración de las contracciones promedio de esas dos es 35, las ponemos acá. Y dice que la paciente presenta un dolor de intensidad normal, es decir, 2 cruces. Ya nosotros graficamos todo excepto la frecuencia de contracciones, que dice que son 2 en 10 minutos. Entonces, al lado del 2, nosotros ponemos el triangulito con el que yo le dije que se registraban las frecuencias de las contracciones. Ahí ya tenemos en nuestra primera valoración, que fue a las 14:30. Aquí arribita donde dice la hora, se pone la hora, a las 14:30, y todo lo que nosotros encontramos en ese momento. En la valoración 2, que se le hizo a las 16 horas, es decir, si aquí tenemos 15:30, 16:30, en esto que observamos acá son las 16 horas, que va a seguir esta línea hacia acá. A las 16 horas se comprobó ruptura espontánea de membrana. Aquí ponemos las 16 horas, que fue cuando la volvimos a valorar. Presentó ruptura espontánea de membrana, presentando al tacto 4 centímetros de dilatación. Nos vamos en esta dirección y a los 4 centímetros ponemos otro puntito, donde sabemos que es 4 centímetros de dilatación a las 16 horas. Hubo ruptura espontánea de membrana en ese momento. Entonces ya esto nos cambió. Ya miramos que es nulípara, pero que ya hubo ruptura espontánea de membrana. Es decir, ya vamos a seguir este curso nosotros. Posteriormente,
Dice que 4 centímetros de dilatación de cervical, primer plano de Hodge, oía también. Entonces, primer plano de Hodge, oía y en la dirección de la hora en que se registró. Y nosotros hacemos ese gráfico. Paciente estaba lateral derecho, una presión de 110/70, 78 de pulso, 3 contracciones en 10 minutos, de 40 a 55 y 55, lo que nos da aproximadamente un promedio de 48. Y tiene una frecuencia cardíaca fetal el niño de 128, con un dolor normal de 2 cruces. Entonces, lo que nos falta aquí graficar son 3 contracciones, ¿verdad? El triangulito, lo vemos ahí. Frecuencia cardíaca 128, 125, un poquito arriba de ahí. 128. Y juntamos los puntos con una línea seguida. El primer punto con el segundo punto de la dilatación. A las 18 horas. Dice que en el caso que la dilatación cervical alcanzó lo que son los 6 centímetros. En las 18 horas, es decir, 17:30, 18:30, en medio de esto es las 18 horas. Alcanzó lo que son los 6 centímetros. Y ponemos el punto. Lo juntamos. Dice que alcanzó los 6 centímetros de dilatación. Se encontraba en segundo plano de Hodge, oía. Segundo plano de Hodge, oía. Y posición lateral derecha a la madre. Presión arterial 120/80, pulso 80. Presión 120/80, pulso 80. 130 de frecuencia cardíaco fetal. Habían 4 contracciones de 50, 57, 56 y 54 en 10 minutos, dando un promedio de 54 de la duración de las contracciones, y con un dolor, o sea, 4 de 10 las contracciones, y un dolor de intensidad normal, es decir, 2 cruces. Vamos a graficar, ya tenemos la dilatación cervical 6, la frecuencia cardíaca fetal, que vendría más o menos en esta dirección, la simbolizamos, las contracciones 4 en 10 minutos, a este nivel, 4 en 10 minutos. Como observamos que ya aquí ya pasó la línea base, como les mencionaba, entonces podemos empezar a construir lo que es la curva de alerta, la cual, como ya la paciente hizo ruptura espontánea de membrana, ya correspondería a nulípara, membranas rotas, que sería esta parte de aquí. De los 5 centímetros para llegar a los 6, se necesitaban 230, pero la paciente ya fue evaluada a los 6 centímetros. O sea, ya nosotros debemos de hacer de los 6 centímetros para llegar a los 7, ¿cuántos son? 1,25. Entonces, aquí nosotros tenemos, si aquí tenemos 30, para llegar a los 1 aquí tendríamos 30 y 30, tendríamos 1 y 25 de aquí. Es decir, a la orillita de aquí. 6 para llegar a los 7 se necesita 1,25, que sería aquí, y lo trazamos con una X, como le dije, que aquí vamos a simbolizar lo que era la curva de alerta, y empezamos a hacerlo con línea punteada. Aquí nosotros tenemos 5 que nos sobraron. Ahora, hay de los 7 para llegar a los 8 se necesitan 1,05. Aquí tenemos 5, 1. Entonces, aquí, ¿verdad? De los 8 para llegar a los 9 son 50. Entonces, si todo esto es 1, tenemos que restarle 10. 10 antes tenemos que ubicar lo que son la X. 10. Y juntamos. Aquí nosotros tenemos que nos sobraron 10. Entonces, de los
9 para llegar a los 10 son 0,35, es decir, 0,35. Entonces aquí 10 a los 30 de aquí serían 40, entonces le vamos a restar. Entonces serían 25 que nos vamos a meter aquí, un poquito 5 antes de la mitad de lo que es este cuadro, más los 10, es decir, 25 más 10 serían los 35 que queremos graficar. Vamos a juntar. Y de los 35, o sea, de los 10 centímetros para el parto, 0,20. Entonces aquí tenemos nosotros que nos metimos 25. Para llegar al parto, más o menos aquí los 20. Hemos de tomar en cuenta que cada cuadrito está dividido en 4 tiempos de 15 minutos, por decirle así, porque 15 por 4 son los 60 minutos que tiene la hora. Entonces ahí nosotros tenemos construida nuestra curva de alerta. Esta es nuestra curva de alerta. Ahora vamos a seguir nosotros con la construcción de la curva de dilatación. Dice que la paciente fue evaluada a las 20 horas. De nuevo, a las 20 horas fue evaluada y tenía 8 centímetros de dilatación. Es decir, nos vamos a la hora de aquí, 19:30, 20:30. En medio de esto son las 20 horas. A este nivel. Y ese nivel ella tenía 8 centímetros. Esa hora tenía 8 centímetros de dilatación cervical. Ponemos el punto y lo unimos con el punto que teníamos anteriormente. Encontraba en segundo plano de Hodge y occipito posterior, OP. Entonces, tercer plano de Hodge y occipito posterior. Aquí tenemos tercer plano de Hodge al nivel de lo que estamos evaluando, recuerden. Y occipito posterior. Dice que la paciente estaba en lateral izquierda, cambió, una presión arterial de 120/80, un pulso de 80, dice el caso, la frecuencia cardíaca fetal de 136 latidos por minuto, 4 contracciones en 10 minutos, de 54, 57, 59 y 50, que nos dan un promedio de 55 las duraciones, y una intensidad fuerte, es decir, dolor, intensidad fuerte, es decir, 3 cruces, como observamos aquí. Vamos a graficar las 4. Aquí vamos a hacerlo por ahí, el triangulito. 4 y 136, es decir, más o menos por aquí venimos a nosotros poner la frecuencia cardíaca. De ahí nosotros empezamos a observar cómo va dándose la evolución. Miramos que lo que es la curva de dilatación no está desplazada hacia la izquierda con derecho con respecto a lo que es la curva de alerta, sino que se mantiene en lo que es de la zona de alerta. Y esta es la zona, yo le llamo la zona normal, porque quiere decir que el parto va evolucionando normal. Entonces se encuentra siempre a la derecha, la de dilatación, no se desplaza a la izquierda con respecto a la curva de alerta. Entonces va en una evolución normal el parto. Después observamos en el caso, vamos a dar la vuelta a la página del caso, que dice que a las 21 horas, aquí ponemos la evaluación, a las 21 horas, ella fue evaluada y tenía 10 centímetros de dilatación. 20:30, 21:30, a las 21 fue evaluada, es decir, por aquí. 21 horas. Y juntamos el punto. Y tenía 10 centímetros de dilatación. Otra vez el niño cuarto plano de Hodge y OP. Cuarto plano, como lo vemos acá, en esta misma dirección, OP. La madre se encontraba lateral derecho, presión de 125, 80 milímetros de mercurio, pulso de 75, frecuencia cardíaca fetal de 140, 4 contracciones en 10 minutos
de 50 a 58 a 55 a 57, con un promedio de 55 la duración de las contracciones y el dolor de intensidad fuerte, es decir, 3 cruces. Ahí nosotros observamos que llegó ya a lo que es 10 centímetros, es decir, ya está expulsivo la madre. La madre dio a luz a las 21:30, es decir, a este nivel, en esta línea recta. Ponemos el otro puntito, por decirle así, y juntamos, porque esa hora fue en que la madre dio a luz. A las 21:30 horas es un bebé sano que tiene un Apgar 8-9 y un peso de 2.700 gramos. Debemos de dar nuestra opinión con respecto a la gráfica, con respecto al caso, y aquí vamos a ponerle el parto, porque a las 21:30 fue que la paciente dio a luz. Y pues el comentario que tenemos, que es el que ya más o menos les venía dando, es de que observamos que la curva de alerta pues está construida, la curva de dilatación no se desplazó a la izquierda con respecto a la de alerta, se mantuvo en la zona normal. Tenemos las tres curvas, que es la curva de dilatación, la curva de alerta y la otra curva que es la de descenso, que si nosotros juntamos pues cómo vino descendiendo el niño, observamos que se nos va a formar la otra curva y tuvo pues un buen descenso a lo largo del parto. Fue por vía vaginal y no hubo ninguna distocia, ninguna complicación en este parto. Bueno, de ahí les traía este segundo ejemplo que ya estaba graficado, que uno que yo hice, en el que podemos observar que todo esto vendría a ser la curva de dilatación. Esto sería lo que es la curva de alerta. Miramos dos, que este es el punto de cambio de la curva de alerta. Esta es la curva de alerta original, esta que observamos aquí, y la nueva curva de alerta es esta. ¿Porque hay dos curvas de alerta? Se preguntarán. Porque esta paciente era nulípara y llevaba lo que eran las membranas ovulares íntegras. Sin embargo, al llegar lo que eran los 8 centímetros de dilatación, llevarlo graficando, cuando pasó aquí por la línea base, yo construí la curva de alerta, que correspondía a nulípara y a membranas ovulares íntegras. Mira, cuando llegamos a lo que son los 8 centímetros de dilatación, ella hizo ruptura espontánea de membranas, como vemos aquí plasmado. Y entonces tuve que construir otra curva de alerta con respecto a lo que es la situación que ahora presentaba la paciente. Es decir, que ahora ya tenía que irme a guiar por los valores en lo que es la parte izquierda, superior izquierda, que corresponden a nulípara con membranas rotas. Y le empezaría a graficar a partir de cuando se le rompió. Es decir, de 8 centímetros para llegar a 9, cuánto hacían falta. Es decir, 0,50. De 9 para llegar a 10, 0,35. Y de ahí al parto, 0,20. Que son estos puntos, 3 puntos que observamos aquí para la construcción de la nueva curva de alerta. Luego observamos también de que este partograma pues hubo una distocia, el parto no fue normal sino anormal, ya de que miramos que la curva de dilatación está súper desplazada hacia la izquierda con respecto a lo que es la curva de alerta. Desde donde lo queramos ver, cualquiera de las dos curvas de alerta, miramos que está súper desplazada, está en zona de alerta, no se mantuvo en zona normal. Entonces este parto tuvo una distocia. Eso a las 7 de la mañana. Sin embargo, ella hasta las 12 de la noche, es decir, a las 24 horas, ella llegó a los 10 centímetros de dilatación. Y pues a la 1 de la mañana fue que ella dio a luz, como observamos aquí. La distocia que consideré yo que podía ser era una detención del descenso, porque observamos que en las tres curvas, la curva de dilatación pues que está normal, ya les decía, pero aquí la observamos, tenemos lo que es la curva de alerta, que son estas que observamos aquí, y la tercera curva, que es la curva de descenso. Podemos observar que está súper deforme y observamos que durante un más o menos tiempo considerable se mantuvo en primero y sobre todo en segundo plano de Hodge, hasta que descendió a tercer plano, pero ella nunca descendió a cuarto plano de Hodge. Entonces, de manera más precisa, en la primera valoración, la paciente se encontraba en primer plano. A las 4 horas posteriores
se le hizo la siguiente valoración y aún se encontraba en primer plano de Hodge. A la tercera valoración, 5 horas después, se le hizo, se observó que se encontraba en segundo plano hasta ese momento y tuvieron que pasar aproximadamente 9 horas desde el inicio del ingreso hasta ese momento para que pudiera bajar hasta segundo plano. Sin embargo, después 7 horas transcurridas, se hizo lo que es la siguiente valoración y aún se encontraba la cuarta valoración y aún se encontraba en segundo plano de Hodge. Y a la hora posterior ya miramos que ella descendió a lo que era el tercer plano de Hodge, pero observamos que ella ya tenía 10 centímetros de dilatación, por lo que ya estaba lista técnicamente para dar a luz, pero el niño no había descendido lo suficiente. Lo normal que debe de estar una paciente nulípara en trabajo de parto es de 8 a 12 horas, y si nosotros nos ponemos a hacer lo que es la cuenta, la paciente a partir de los 5 centímetros, que es cuando ya se empieza de 5 a 10, sabemos que es trabajo de parto, y ya desde ese momento nosotros empezamos a hacer la cuenta y ella se mantuvo aproximadamente 14 horas en trabajo de parto, y lo normal en una paciente nulípara es de 8 a 12 horas. Es decir, ya esta paciente se había pasado un poco. Entonces, la causa de la detención del descenso que yo consideré fue una desproporción cefalopélvica, ya que esta causa se encuentra aproximadamente epidemiológicamente presente en el 50% de nulípara y 30% de multípara, y nuestra paciente pues es una paciente nulípara. También porque al momento de dar a luz al niño, nosotros observamos que el niño nació con 3.800 gramos de peso, es decir, le faltaba técnicamente poquito para ya ser un niño macrosómico, por lo cual yo también puedo considerar que es un factor para que el niño pues no lograra descender hacia lo que era el cuarto plano de Hodge. Y pues técnicamente eso es lo que observé en este partograma. Observamos que como ya llenó, por decirlo así, más de lo que las horas que tiene el partograma, yo corté otra hoja de partograma y la junté. Eso es lo que se debe de hacer. Cuando ya los espacios ya nos da para la hora, no nos alertemos. Simplemente nosotros juntemos otro partograma, como observamos aquí, lo junté y seguí graficando normal. Bueno, técnicamente con eso terminamos lo que es el video sobre partograma. Es un poquito largo, pero es necesario que sea así para que pueda darse lo que es su comprensión. Lo traté de hacer un poquito lento y al pasito, pues por el mismo motivo, para que se entendiera. Espero que el objetivo se haya logrado. Esto ha sido todo. Espero leer sus comentarios en la cajita de abajo. No olviden darle en el botoncito de suscribirse. Eso me haría muy feliz a mí, y también porque ustedes pues van a formar parte de esta familia. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que se las dejaré a continuación, y hasta la próxima. Los quiero mucho. Cuídense.